Buenos días para todos, espero que todos estén muy bien en sus casas. Quiero decirles que los extraño y ha sido un gozo para mí poder seguir enseñándoles, aunque en la virtualidad, pero espero algún día poderlos ver nuevamente y poder compartir el espacio de la clase con todos. Como les digo, reconocemos que este ha sido un tiempo un poquito complicado con el estudio y con otras cosas, pero han estado en nuestras oraciones y bueno, sabemos que Dios está en control de todo. Entonces, ¿qué les parece si oramos para iniciar? Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti, Señor, de conocerte y de amarte, Dios. Gracias porque eres un Dios soberano y reconocemos que tú estás en todo, Señor. Gracias porque estás al control de esta situación y te agradecemos por lo que permites que vivamos. Bendice este tiempo de cuarentena a cada uno de nosotros en nuestras casas. Te pido, Padre, que lo que veamos hoy sea edificante para todos, que aprendamos lo bueno y desechemos lo malo, Señor, y que sea para tu gloria, Padre. Te pido que aunque pueda ser larga la clase, nos ayudes a estar atentos, Señor, a escuchar, a aprender y a estar en la mejor disposición posible. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada todos ustedes vieron un video, bueno, no la semana pasada, hace unas semanas, el video sobre Sicre y el Pentateuco. Entonces, hoy vamos a tener un poquito diferente la dinámica. Como les dije, solo para esta semana van a tener que ver el video, pero yo voy a tener formas de medir la asistencia, es decir, que ustedes de hecho estén viendo el video. Esa va a ser la dinámica de la clase. Yo les voy a dar la ponencia como en una clase normal y a medida que avancemos yo voy a pedirles que hagan ciertas cosas para yo verificar que ustedes están viendo el video o están en la clase. Así voy a tomar la asistencia y voy a verificar que estén participando de la clase. Y una de las cosas es que les voy a pedir que a partir de ahora estén tomando nota y escriban sus preguntas. Escriban preguntas que les surjan durante la clase, que si digamos con algo que yo dije les surgió una pregunta, pueden poner minuto tal, la profe dijo esto, me surge esta pregunta. Es importante que lo hagan para que así podamos retroalimentarnos mejor en el futuro. ¿Listo? Entonces, como les dije, la semana pasada vimos el video de Sicre sobre el Pentateuco y hicimos también una lectura sobre la narrativa bíblica y el Pentateuco. Así que hoy vamos a retroalimentar un poquito brevemente. Sé que muchos de ustedes, bueno, todos, hasta yo, tuvimos conflictos con muchas cosas que él dijo. Ya revisé sus talleres y hice un resumen de los conflictos mayoritarios que tuvieron ustedes. Entre esos está el tema de los milagros o el tema de los relatos históricos en el Antiguo Testamento. Luego está el tema de las contradicciones, o tal vez no contradicciones, sino el hecho de que hayan diferentes versiones de un mismo hecho, por ejemplo Génesis 1 y Génesis 2, o el tema del decálogo en Éxodo y en Deuteronomio. Eso lo vamos a hablar. Y también el tema de Moisés como autor. Estos son temas generales en los que la mayoría tuvieron conflicto. Por eso quisiera hoy hacer unas salvedades. En primer lugar, el tema de los milagros. Bueno, primero que todo, yo quisiera aclarar que el contenido que yo hago o el contenido que yo les transmito o les comparto no es siempre para que ustedes crean exactamente lo que dice ese contenido, ni es para que crean lo que yo digo. Me explico. El objetivo, yo ya se los he dicho varias veces, el objetivo con mi clase es que ustedes puedan desarrollar un pensamiento crítico, que ustedes puedan aprender a acercarse a la Biblia, no para tragar entero de lo que dice un pastor, un profesor o un escritor, sino que ustedes puedan adquirir pensamiento crítico. Muchos de ustedes, yo diría que todos están aquí porque le quieren servir al Señor y tienen un lugar de liderazgo en sus comunidades.
Por esto mismo ustedes se van a encontrar con muchas preguntas, se van a encontrar con muchas personas que investigan, que leen, o personas jóvenes o adultos que tienen preguntas. Así que es muy importante y es muy bueno que ustedes desarrollen un pensamiento crítico, que ustedes conozcan algunas cosas sobre cómo se ha desarrollado la Biblia, pero también que ustedes puedan brindar respuestas con base a sus convicciones, pero no convicciones en el aire, sino que ustedes hayan podido profundizar y hayan podido reflexionar. Entonces, número uno, mi intención con el video no era que ustedes creyeran y estuvieran de acuerdo con todo lo que decía el autor. Es más, me alegró mucho ver el conflicto que tuvieron la mayoría de ustedes y ver que no todos estaban de acuerdo con Sicre. Listo, entonces haciendo esa salvedad, quiero hablar del tema de los milagros muy brevemente. Sicre afirma que es muy improbable que los milagros existan o que tal vez el tema del maná o del mar que se abrió, tal vez eso no sucedió, ¿cierto? Y hace varios otros ejemplos. En lo personal no estoy de acuerdo con lo que dice Sicre sobre los milagros, porque la Biblia nos muestra un Dios soberano, un Dios poderoso que puede hacer muchas cosas, así que yo, así como no tengo la autoridad para decir que no sucedieron, pues porque yo no estuve allí, tampoco puedo decir, digo, así como yo no puedo decir que no sucedieron, el mismo argumento que es para decir que no sucedieron porque no estuve allí, bueno, porque no estuve allí también puedo creer que sucedieron, además de que la Biblia nos muestra un Dios poderoso. Otro tema con los milagros es el hecho de que negar algunos milagros, tal vez no todos, pero algunos del Antiguo Testamento, nos puede llevar a pensar, bueno, ¿cuál es el criterio para asumir que un milagro sí existió y otro no? Y luego nos puede llevar a pensar que tal vez en el Nuevo Testamento no ocurrieron los milagros que nos cuentan los evangelios o aún los apóstoles, ¿verdad? Como los milagros que hizo Jesús o los milagros que hicieron los discípulos. Así que me parece que hay una línea muy delgada entre lo que expone Sicre y nuestra fe en los milagros. Así que hay que tener cuidado. Si alguno se vio persuadido por lo que él dijo, está bien, pero tengamos cuidado. También recuerden que hace poco, en una clase anterior, hablamos del estudio del Israel histórico y vimos también cómo hay unas perspectivas que son muy extremistas. Una se va a decir que la Biblia no es confiable para nada para definir al Israel histórico. Otra dice que la arqueología es completamente confiable, pero niega completamente la Biblia. Entonces no hay como un equilibrio. Y vimos que había otra perspectiva que juntaba ambas. Eso sobre el Israel bíblico, pero quiero usar el mismo ejemplo con esto. Hay algunas personas que pueden basarse solo en la ciencia y en la arqueología para definir que lo que dice la Biblia es verdad o no es verdad. Pienso que eso es peligroso, pero también nosotros, eso lo vamos a ver hoy a profundidad, no podemos quedarnos solo con todo lo que dice la Biblia al pie de la letra, por ejemplo, con algunos relatos como el de la creación, el del diluvio, porque debemos entender que son obras literarias. Entonces hay que hacer un equilibrio. ¿Qué nos dice la ciencia, pero qué nos dice la Biblia? Y tengo que dejar claro, la autoridad máxima es la palabra de Dios. Nosotros no podemos aquí poner por encima lo que dice un autor o lo que dice un escritor. Es la Biblia. Así que cuando encontremos temas que tal vez nos generan conflicto y nos llevan por otro camino, tengamos cuidado. Eso en cuanto al tema de los milagros. Yo creo en los milagros. Estoy segura de que Dios hace milagros. En cuanto al tema de las contradicciones, bueno, yo creo que de pronto pudo haber un malentendido entre lo que él habla de las contradicciones y cuando habla de las diferentes versiones que hay de un mismo suceso. Por ejemplo, cuando habla del Génesis 1 y Génesis 2. Él no está diciendo que se contradicen, él solo está diciendo que son dos versiones diferentes
esto no quiere decir que sea contradictorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a un paseo con mi mamá y vuelvo y yo les cuento a ustedes el paseo, la versión del paseo que yo voy a contar tal vez va a ser diferente a la versión de mi mamá. Vamos a contar la historia del paseo de una forma diferente, ¿sí? Eso no quiere decir que sea contradictoria. Entonces tengamos cuidado. Lo que él dice sobre las diferentes versiones no significa que la Biblia se contradiga. Es lo mismo, no sé si recuerdan, uno de los devocionales cuando estudiamos Jeremías y Daniel. Jeremías estaba en el exilio, le escribe a los exiliados, pero Jeremías es un libro que tiene un enfoque, pero al mismo tiempo Daniel estaba en otro momento, estaba en otro lugar, pero era el mismo momento. Es la misma historia, pero son diferentes versiones, contadas desde diferentes perspectivas. Entonces, tener cuidado de no pensar que eso son contradicciones. Ahora, haciendo esa diferencia, sí nos vamos a encontrar con contradicciones en la Biblia. Sería una mala maestra si no les digo que no se van a encontrar con contradicciones. Es bueno que lo sepan de antemano, pero no tengan miedo. Por ejemplo, si miramos en Primera de Samuel, no recuerdo el capítulo, habla de que Dios se arrepiente. En un capítulo dice, Dios se arrepintió de poner a Saúl como rey. Y luego más adelante dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. O sea, que Dios no se arrepiente. Pero ¿qué puedo pensar allí? La misma Biblia me está diciendo que se arrepiente y luego dice que no se arrepiente. Entonces, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Allí sí hay una contradicción. Pero eso no quiere decir que la palabra pierda su autoridad. Esa contradicción es algo que yo no he entendido, les admito, no entiendo, no sé si Dios se arrepiente o no se arrepiente. Si vemos en Génesis, Dios también se arrepintió de poner el hombre sobre la tierra. Entonces uno dice, ¿se arrepiente o no se arrepiente? ¿Qué puedo hacer allí si no tengo la respuesta? Entonces, sí nos vamos a encontrar con contradicciones, pero eso no niega la autoridad de la Biblia. Entonces, con esas cosas, ¿qué necesitamos hacer? Tener humildad, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué hago yo con ese tema del arrepentimiento de Dios? Dios, no sé entonces, explícame, ayúdame a entender si tú sí te arrepientes o no. Y cada vez que me acerco al texto voy con la misma pregunta y sigo indagando en otros libros de la Biblia para conocer el carácter de Dios. Pero necesitamos, como intérpretes de la Biblia, como personas que nos acercamos a estudiar la Biblia, tener una actitud humilde, de que no siempre vamos a tener las respuestas. No siempre Dios nos va a decir sí o nos va a decir no. Tal vez el silencio es una respuesta, pero eso es ser humildes. Algo que vamos a hablar mucho hoy sobre cómo interpretar el Antiguo Testamento, cómo acercarnos al texto bíblico, necesitamos ser humildes, humildes de corazón, humildes de mente. Porque muchas veces nos acercamos al texto creyendo que tenemos que encontrar una respuesta o le imponemos al texto nuestros pensamientos. Y bueno, la verdad es que no podemos hacer eso. Tenemos que ser humildes de mente y de corazón. Y algo que escribí es que nosotros necesitamos aprender a acercarnos al texto bíblico con humildad, sin imponerle al texto bíblico un significado de algo que alguien ya me ha dicho, algo que yo creo o algo que yo quiero creer. Parte de esa humildad, aprender a desligarnos de lo que tenemos aquí, de nuestra mente, de nuestro corazón, aprender a desligarnos de nuestras presuposiciones, aprender a desligarnos de nuestras presuposiciones antes de leer la Biblia es también negar al viejo hombre, es decir, es también hacer morir la carne y vivir como la nueva criatura que somos en Cristo por nuestro nuevo nacimiento. Así que quiero animarlos y animarnos a que nos acerquemos a la Biblia con humildad, reconociendo que pueden haber errores, pueden haber contradicciones, pero eso no quita que sea palabra de Dios, que sea autoridad, porque si así es como Dios nos la quiso hacer llegar, pues gloria a Dios, hay que confiar en su soberanía. Bueno, y
las versiones de un mismo relato, como les dije, dos versiones no quiere decir que sean contradictorias, pues eso es algo fascinante de la Biblia. Yo quisiera mandarles algunos textos, si les interesa. Por ejemplo, cuando estudiamos Jeremías y Daniel, son dos textos que son en la misma historia, pero son diferentes versiones. Reyes, primera y segunda de Reyes, cuentan la historia de los reyes que también vemos en Samuel o que también vemos en Isaías o en Jeremías. Entonces, así como en Génesis se cuentan dos versiones de la creación, en la Biblia nos vamos a encontrar con muchas versiones de un mismo hecho y eso es fascinante porque no solo tenemos una versión de una persona, sino que tenemos la versión de otros frente a varios hechos. Y eso me parece muy, muy, muy rico de la palabra. Es muy rico poder estudiar, digamos, el exilio en Babilonia desde la perspectiva de Jeremías y luego desde la perspectiva de Daniel y luego desde Reyes. Es fascinante, así que los animo a que no tengan miedo. La palabra de Dios, Dios nos la ha dado para revelarnos su gloria y su carácter, su historia. Entonces no tengamos miedo cuando nos encontremos con esas cosas, porque eso es parte del proceso de fe en el que Dios nos quiere tener aún en confiar en su palabra. Y es un proceso de fe. Así que los invito antes a que se animen, a que descubran esa riqueza tan grande que hay. Uno de ustedes me comentó en su trabajo que no sabía que el decálogo tenía dos versiones y que ella misma se fijó que lo que estuviera diciendo Sigre con las citas bíblicas, se fijó si era así y le pareció fascinante. Qué rico que pudiéramos hacer eso. Uno se gasta horas haciendo eso. Entonces, si ustedes tienen una Biblia con referencias cruzadas, que por ejemplo en los laditos dice dónde más se encuentran esos pasajes, háganlo, es muy divertido. Y en los evangelios lo encontramos. Tenemos 4 versiones de la historia de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son diferentes versiones, pero eso no las hace menos verídicas. ¿Cuál versión de los evangelios creemos? Yo no sé si creer más la de Mateo o más la de Lucas, pero la verdad, eso no importa. Yo creo en la revelación, yo creo en que Cristo vino. No me importa si sanó primero a un leproso, si luego sanó un ciego, porque los evangelios muestran la historia en diferente orden. Yo solo creo que Él hizo milagros, hizo muchos milagros, creo en los milagros que hizo, pero la forma en que Mateo la contó es diferente a como Lucas la contó. Pero eso no hace que la historia de Jesús sea menos verídica, son versiones diferentes. Lo mismo con la conversión de Pablo en Hechos. En Hechos se cuenta 2 veces la conversión de Pablo y luego Pablo la cuenta en una de sus cartas y son muy diferentes. Pero yo no dejo de creer que Pablo se convirtió, ¿verdad? Entonces miren que nosotros mismos cuando contamos una historia muchas veces la contamos de formas diferentes. Tal vez cuando yo esté con mis amigos cuento mi experiencia en el seminario de una forma y cuando estoy con mis papás de otra. Eso no la hace menos verídica. Entonces, miremos todos esos elementos y no tengamos temor. Y bueno, el tema de Moisés, bueno, si esto les genera más preguntas, por favor, anótenlas, escríbanlas y díganme, profe, pero no entiendo esto, profe, pero ¿cómo así esto? Entonces, los animo a que no tengan miedo. Una fe que no duda o que no se hace preguntas es una fe que necesita crecer. Listo. Ahora, para pasar a hablar un poquito del Pentateuco, ahorita vamos a hablar de Moisés como el autor para responderle a varios la pregunta. Quiero empezar esto citando uno de sus trabajos. Uno de ustedes dijo que en el Pentateuco hay que interpretar los relatos con los criterios literarios y culturales de aquel tiempo y de los tiempos posteriores. Entonces, ya les dije que mi intención con el video no era que ustedes adoptaran la postura de él, sino que viéramos un resumen de los libros bíblicos. Él hace un resumen muy bueno del Pentateuco. También que ustedes se cuestionaran. Me gustó mucho ver cómo tuvieron conflicto, porque muchas veces cuando nos encontramos con ese conflicto es que uno dice, wow, ¿qué es lo que realmente creo y por qué lo creo? Entonces me encantó que se encontraran con ese conflicto. Y
y que cuestionaran a Sicre, que no tragaran entero. Y también a los que les gustó cómo él expuso. Todo lo que él dijo no estaba mal, pero tenemos que tener pensamiento crítico, evaluar por qué dicen estas cosas. Y bueno, también la intención del video era que pudiéramos aprender a ver un poquito más allá de lo que nosotros conocemos de la Biblia. Yo sé que todos creemos y confiamos en la Biblia como palabra de Dios. A lo que me refiero es, miren la riqueza que hay conociendo el tema de los milagros, conociendo el tema de las versiones que hay de un mismo hecho, conociendo que tal vez la intención de Génesis 1 y 2 no fue decirnos que el universo fue creado en 6 días, sino decirnos que en ese tiempo la gente era politeísta y la intención era decir que solo había que creer en un solo Dios, ¿verdad? Eso muestra también una riqueza que uno dice, wow, yo me centré en Génesis pensando en la creación y usaba Génesis para defender la creación en 6 días, pero en realidad lo que quiere Génesis 1 y 2 es exaltar a Dios como el único creador. Entonces miren que es ir más allá, la intención era ir más allá, explorar y conocer sin salirnos del fundamento. Por eso estoy haciendo estas claridades. La Biblia debe ser nuestra autoridad. Si alguno se animó a leer el poema de Numa Elish, el de Mesopotámico, con base en el cual también se escribe el Génesis, es muy interesante hacer esas cosas, pero debemos cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos de volver siempre a la palabra y de buscar la verdad teológica que hay en la Biblia. Hoy vamos a profundizar un poco más en eso. Listo, sobre el Pentateuco, a manera muy rápida. Las normas por las que el Pentateuco son las normas por las que se rigen el resto de las escrituras. Es decir, muchos de ustedes me encantó ver que vieron esa riqueza, y es que el Pentateuco es la base de la escritura de los judíos, es la base de la escritura que Jesús citaba, de ahí se desprenden los profetas, de ahí se desprenden los escritos, o sea, la Torá es fundamental. Y el Pentateuco es indispensable también para la identidad histórica y teológica de Israel. ¿Por qué? Porque precisamente es allí donde se les revela su Dios, donde se revela Yahvé como el único Dios y donde se instaura la nación como pueblo de Dios. De ahí se desprende la identidad del pueblo. Ya sabemos los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No voy a decir de qué trata cada uno porque eso lo vimos muy explicado en el video, fue un resumen excelente. Y sí que le plantea la pregunta de que si Josué es o no es parte del Pentateuco, pero yo creo que, como también para los judíos, y lo explicó Sicre, para los judíos el bloque de los 5 es el importante, es el trascendental, y ya Josué pasa a ser la continuación de la promesa. Ahora, ¿qué géneros literarios nos encontramos en el Pentateuco? En el Pentateuco nos encontramos con la narrativa bíblica. Hoy vamos a profundizar mucho en el tema de la narrativa. ¿Cómo estudiar la narrativa? ¿Cómo estudiar un pasaje que nos cuenta una historia? La legislación, las leyes, sobre todo en Levítico, en Deuteronomio, la poesía, muy poca, y las listas genealógicas. Ahora sí, ¿Moisés es el autor o no es el autor del Antiguo Testamento? Sicre, ustedes saben, dice que para nada es el autor, no solo él, muchos lo dicen, es improbable que lo sea. Entonces aquí viene la primera postura de las que hablamos, que ustedes van a hacer un video. Esta es la primera postura, vamos a ver 3. La primera postura dice, se llama la hipótesis documental y dice que el Pentateuco no tiene un solo autor, sino que es la recopilación de varios autores. Yo espero que por favor ustedes estén viendo las diapositivas, porque tal vez aquí no se puede ver muy bien por el brillo, pero aquí estas son los diferentes autores. Está el yavista, elogista, deuteronomista y sacerdotal. Y más o menos para entender lo que dicen los que defienden esta postura, es que si ven aquí el Génesis y ven estos colores, aquí hay influencia de estos 4 autores.
En Levítico y en Números hay sobre todo la influencia del autor sacerdotal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quieren decir estos autores? Lo que ellos están diciendo es que el Pentateuco parece ser una compilación de varios escritos que se juntaron y formaron el Pentateuco. ¿Y por qué los dividen en cuatro? Porque el yavista tiene su propio estilo, el elogista tiene su propio estilo, deuteronomista su propio estilo y sacerdotal su propio estilo. Es decir, se ve tan diferente en el texto que tienen que ser un autor diferente. Esto lo defienden ellos. Ellos básicamente lo que dicen es que no, Moisés no es el autor, sino que hubieron varias personas que se expresaron de forma diferente, que escribieron varias partes del Pentateuco y luego con el pasar de los años se fue compilando, pero fueron 4 autores diferentes. Esa es una de las posturas que vamos a ver, que ya vimos. Ahora, ¿qué pensamos en la tradición cristiana? ¿Qué creemos nosotros o qué opciones son las que nosotros podemos llegar a creer? Y ahí ustedes son libres en decidir qué piensan. Pues en primer lugar, una de las posturas es que es una obra anónima. No sabemos quién la escribió. Tal vez Moisés es la figura principal, pero no es el escritor. ¿Sí? Es un poquito escéptica esta postura. Entonces es una obra anónima, no tenemos cómo saber quién es el autor. En segundo lugar, dice que Moisés escribió algunas partes del Pentateuco y actuó como un recopilador de las otras. ¿Y por qué dice que algunas partes? Porque él no podría haber escrito que se murió, pues sería ilógico, como lo dice Sicle, pero sí tenemos otros registros en los que dice, literalmente la Biblia dice, Moisés escribió estas palabras. Entonces, puede ser que escribió unas partes y otras no. Y en tercer lugar está la más fundamentalista que dice que Moisés escribió todo el Pentateuco. Entonces hay 3 argumentos, ustedes los pueden leer en sus casas, que dicen y defienden a capa y espada que Moisés escribió el Pentateuco. En mi opinión personal, yo creo que Moisés escribió algunas partes, pero no lo escribió completo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice en algunas partes que Moisés lo escribió. Allí están las citas bíblicas, que Moisés lo escribió, pero en otras partes no parece que sea Moisés. Entonces yo me inclino más por esta. Entonces ya habiendo respondido los 3 conflictos mayoritarios que teníamos todos, ahora vamos a hablar un poquito también sobre otra postura que me parece muy importante que tomemos en cuenta y es en lo personal la que yo he adoptado. Actualmente no hay una teoría dominante frente a la composición del Pentateuco, dado que ahora el interés mayor está en la interpretación de los textos como unidades literarias. Recuerden que estamos viendo literatura, la Biblia como literatura, y de discurso en la forma final o canónica, los cuales se deben comprender de manera integral. Es decir, después de que se presentaron todos estos estudiosos para decir que Moisés fue el autor, que no fue, y empezaron a alegar esas cosas, surgió una nueva ola de estudiar la Biblia sin enfocarse en eso, sino más bien centrarse en lo que dice el texto realmente. Nosotros recibimos la revelación de Dios y la tenemos completa, pues la tenemos en nuestras manos. Tenemos el Pentateuco, así como la hemos recibido, así la estudiamos. Estudiamos sin tener que profundizar en cómo nos llegó a nuestras manos, sino qué hay, qué nos llegó, e interpretar y estudiar lo que tenemos como una unidad literaria. Es allí donde surge la nueva crítica literaria. Yo les quiero hacer saber que esta es principalmente mi postura, porque también quiero evitar que hayan confusiones. ¿Por qué? Porque en la nueva crítica literaria el interés está en entender cómo son los textos, qué hace que el texto sea así.
y qué uso han tenido en las tradiciones judeocristianas, es decir, cómo los judíos las interpretaron y ahora nosotros cómo las interpretamos, cómo las usamos. Y no nos enfocamos tanto en entender cómo nos llegó, que si fue este autor, que si fue Moisés, que si fue este otro, que si fue el logista, que no nos enfocamos en eso. Ahora, eso no quiere decir que eso no sea importante, pero nuestro interés principal está en estudiar el texto bíblico, como Dios nos lo permitió llegar. Hoy se busca entender la totalidad de los libros bíblicos como unidades literarias, pero sin caer en armonizaciones ingenuas y forzadas. Es decir, el enfoque con la nueva crítica literaria es estudiar el texto, pero el texto no es ajeno a su contexto. Es decir, estudiar el texto con el panorama de la Biblia completa. O sea, si queremos entender y estudiar bien la Biblia, nosotros tenemos que conocer toda la Biblia, tenemos que leer la Biblia completa varias veces. Así que lo que dice esta clase de estudio es que nosotros necesitamos estudiar la Biblia, pero también en su contexto literario, es decir, cómo está compuesto el texto, de qué nos habla el texto, cómo nos lo dice, qué estilo tiene, cómo es la gramática, cómo es la construcción, es poesía, es prosa, es una narración, todo lo que vemos en español en el colegio, cómo se compone el texto. Entonces, esto es parte de la lectura que ustedes hicieron, espero de verdad que la hayan hecho, es una lectura muy buena. El Pentateuco abarca un periodo de miles de años. Algunos asuntos específicos como vocabulario, grupos humanos y contenido demuestran que tiene una historia larga de composición y que recibió su forma final en tiempos del exilio y posexilio. Es decir, el Pentateuco sí pudo haber sido escrita en varias etapas, pero sabemos que el pueblo de Israel pasó por exilio, estuvo aquí, estuvo allá, entonces tuvieron que compilarlo. Y cuando se estuvo finalmente compilado todo el Pentateuco, fue en la época del posexilio, es decir, en la época de Esdras y Nehemías. Esa forma final, la que tenemos ahora, tiene una gran riqueza literaria, o sea, tenemos una gran riqueza en la literatura histórica y teológica que los cristianos procuramos leer hoy como palabra de Dios revelante para nuestro tiempo. Sabemos que fue escrita en un contexto, pero entonces nosotros necesitamos aprender a estudiar esa palabra como fue escrita en su contexto para saber cómo es relevante para nosotros hoy, porque la palabra de Dios trasciende culturas, trasciende idiomas, trasciende épocas. La palabra de Dios nos habla a nosotros hoy, aunque fue escrita hace miles de años. Entonces, vamos a hablar de la narrativa bíblica. Recordemos que estamos viendo la literatura del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a hablar de la narrativa bíblica. En este punto, yo les voy a pedir que hagan algo por mí. Voy a tomar asistencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a medir que ustedes hayan visto hasta este punto del video, porque cada uno de ustedes en este justo momento que esté viendo esto, me va a enviar a mi correo una foto de un animal muy chistosa. Una foto muy chistosa de un animal. Y así yo sabré que ustedes llegaron hasta este punto del video y han estado escuchando. Ojo, esto no va a ser lo único que voy a hacer. Voy a hacer cosas para ir midiendo que ustedes estén participando y viendo el video. ¿Listo? Entonces en este instante una foto de un animal chistoso en mi correo. Y así yo voy a mirar en la lista de asistencia y voy a tomar su asistencia. Cierro paréntesis. Narrativa bíblica. Resulta que casi la mitad de toda la escritura es narración, es decir, son historias contadas, son relatos. Y los relatos bíblicos tienen personajes, tienen diálogos, tienen tiempo, tienen un escenario, tienen un principio, tienen una trama y tienen un fin. Si vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo, todo es una historia, todos son personajes. Tal vez los que menos son así son los Salmos, quizás Eclesiastés, Proverbios, pero casi todo es una narración, nos cuenta una historia. Entonces miren la importancia
de entender este género literario, porque entendiendo este género literario podemos acercarnos a casi la mayoría de la Biblia y saber cómo estudiarla. Bueno, olvidé hacer una salvedad. Ustedes van a ver un poco más del Pentateuco. Si tienen más inquietudes, van a ver un poco más cuando vean Pentateuco. Hay una materia que es estrictamente específica en el Pentateuco, así que yo no voy a responder todas sus preguntas, pero es un panorama, es una introducción a ellas. Así que pueden también anotar sus preguntas para su próximo profesor de Pentateuco. La narrativa bíblica. ¿Qué vamos a encontrarnos cuando vemos la narrativa bíblica? Por lo general, en la estructura del texto, recuerden que el último acercamiento que vimos es la crítica literaria, donde nos importa entender el texto como nos llegó. Entonces, en la narrativa nosotros vamos a encontrar más que todo estos elementos. Repetición, es decir, repetición de frases, repetición de palabras. Si ustedes, por ejemplo, yo los animo mucho a que estudien el libro de Primera y Segunda de Samuel. Vamos a ver, por ejemplo, que en Primera de Samuel se repite mucho que Saúl tenía su lanza en la mano derecha. Siempre que estaba con David tenía su lanza en la mano derecha. Eso es repetición. Entonces, uno cuando lo lee, uno dice, ¿por qué el autor está repitiendo tanto eso? Repetición. Quiasmo. El quiasmo es básicamente, no tenemos que leer esto, tal vez no se ve bien la letra, pero espero que ustedes en sus diapositivas estén viendo las diapositivas en su casa. El quiasmo es más o menos esta estructura de C, como les digo acá, es una C o como un piquito, es más o menos así, quiere decir, es una repetición de elementos en orden invertido, por ejemplo, como se ve en Josué 1 del 5 al 9. Este es Josué 1 del 5 al 9. Y miren que en estos pasajes aquí A dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y aquí abajo dice, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Luego el que sigue dice, sé fuerte y valiente. Y aquí no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. Entonces miren que va como señalando hacia un centro y el centro está en la mitad. Y lo que quiere resaltar la narración es esto que está en la mitad. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes, ¿verdad? Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Entonces, el quiasmo es una forma en que los narradores bíblicos nos cuentan una historia para enfatizar lo que hay en la mitad. Se van a encontrar con eso en muchos pasajes, pero ¿cómo lo identificamos? Siendo muy, muy detallistas en lo que se repite, en ver que en el texto no nos lo ponen así, pero ver que, por ejemplo, aquí habló de ser fuerte, aquí también, ¿por qué? Entonces, esta es más o menos la estructura. Cuando ustedes vean, quizá cuando vean profetas o escritos, van a profundizar más en este tipo de estructura literaria, pero es para que ustedes tengan conocimiento de ella. Entonces, el quiasmo, palabras claves, es decir, palabras que se repiten, palabras que resaltan, palabras claves, juego de palabras, la ironía. La narrativa bíblica, la narrativa hebrea tiene mucha ironía, tiene mucho sarcasmo, tiene mucho humor, que uno a veces no lo detecta, pues precisamente porque no tenemos esa cultura, no somos de su cultura. Si nosotros leemos un relato paisa, es muy fácil detectar el humor, si yo soy paisa, o alguien que es de la costa, es muy fácil que entienda los chistes de la costa, pues porque es de la costa. A nosotros nos cuesta un poquito entender el humor, los juegos de palabras, las ironías, pues porque no es nuestra cultura. Por eso es importante estudiar la cultura del momento. A veces hay chistes en el texto, sí, chistes en la Biblia que no nos damos cuenta porque no los entendemos. Inclusión. Inclusión es algo que también nos encontramos mucho y es el efecto de corchetes. Es muy similar al quiasmo, pero no como el quiasmo, pero es el efecto de corchetes, es decir, el efecto de un sándwich, de que hay algo en la mitad. Aquí digo, la palabra del Señor es mi escudo. El Señor me cuida de día y de noche y luego dice la palabra del Señor es mi escudo. Es como querer centrar, querer
resaltar lo que está en la mitad. Es una sensación de corchetes. Esto es para que ustedes lo conozcan, nos vamos a ir familiarizando con esto y la idea es que también para los que van a hacer el segundo trabajo puedan tratar de buscar en los libros que van a hacer, en los libros que van a estudiar, buscar estas cosas en el texto. Bueno, entonces todo relato bíblico, ya hemos hablado que la mayor parte de la Biblia es narrativa, todo relato bíblico se escribe desde un punto de vista. No sé si ahí se ve bien la imagen, pero ustedes lo pueden ver en sus casas. Se escribe desde el punto de vista del escritor, de una forma particular para alguien con un mensaje y con un propósito. Cuando yo escribo una carta, yo le escribo una carta a mi mamá. Siempre uso a mi mamá de ejemplo. Le escribo una carta a mi papá, a mi hermana. Yo la estoy escribiendo pensando en mi hermana, pensando en decirle algo, pensando en tener una intención. Entonces, si mi hermana la lee, es muy probable que ella entienda mi intención, lo que le quiero decir. Pero si lo lee tal vez uno de ustedes que no conoce a mi hermana ni conoce mi relación con mi hermana, no va a entender mucho del significado de la carta, quizá. Entonces, cada cosa se escribe desde un punto de vista. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros nos acercamos a interpretar un libro narrativo, o cualquier libro de la Biblia en realidad, nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. ¿Quién lo escribió? Bueno, sí, ¿quién lo quiso escribir? ¿Con qué intención? ¿A qué audiencia? Por eso es importante saber, digamos, que Jeremías, cuando yo les hablé de Jeremías 29, de que yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Cuando leemos eso, eso suena tan lindo, eso suena tan lindo para todos, ¿verdad? Y yo sé que aplica para nosotros, pero es muy diferente cuando entendemos ese texto en su contexto, es decir, lo escribió Jeremías, un profeta, en tiempos de exilio, cuando toda la nación estaba siendo destruida. Pónganse en ese contexto. ¿Qué tan grande es esa palabra para un exiliado? Entonces miren que el texto se escribió con una intención, con algo en mente. Tenemos que pensar cuál es el objetivo del texto. Y esto es algo importante. Lo que se aplica al estudio de la narrativa en general, o sea, de la narrativa no bíblica, de las historias o cuentos de la literatura común, secular, se aplica también a los relatos bíblicos por la sencilla razón de que son literatura. ¿Cómo así? No les estoy diciendo que la Biblia es como cualquier otra literatura y no tiene ningún otro valor. No, les estoy diciendo que así como la Biblia es palabra de Dios, ha sido revelada en forma de literatura escrita para un pueblo específico. Y por eso mismo, como es literatura, narrativa, poesía, hay que estudiarla como cualquier narrativa y poesía, además del elemento de la fe, además del elemento de que Dios nos habla a través de ella. Por ejemplo, la obra de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Cuando, no sé quién la ha leído, cuando nosotros la leemos, pues nosotros no vamos a ese libro pensando que es la revelación de Dios. No, eso no es lo que estoy diciendo. Nosotros leemos ese libro como literatura. Lo leemos porque es una historia, porque nos hace reír, porque es una historia cultural. Gabriel García Márquez es alguien de nuestra tierra, entiende nuestro contexto y además escribió 100 años de soledad en una época de guerra, en una época de conflicto en Colombia. Así que cuando nosotros la leemos, nosotros la leemos como literatura, también conociendo el contexto en el que fue escrita. Es esa invitación, así como leemos cualquier otro libro, leer la Biblia, como si fuera un libro que nos está contando una historia, ¿verdad? Además de eso, claro está, hay que orar y pedirle guía al Espíritu Santo porque estamos leyendo la palabra de Dios. Lo que estoy resaltando aquí es que la Biblia también es literatura. Entonces, cuando leemos narraciones bíblicas, nosotros tenemos que tener en cuenta el punto de vista
en el que se encuentra la historia. O sea, ¿por qué? ¿Quién la cuenta? ¿Por qué la cuenta? Y la misma Biblia nos da esas respuestas en muchas ocasiones. La misma Biblia dice, profeta Jeremías, bajo el reinado de tal, nos dice quién la escribió y nos dice el contexto. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque nos da una visión unificada de todo lo que hay alrededor del texto, no solo una cosita pequeña, nos da una visión del texto. Yo uso mucho el ejemplo de Jeremías, pero cuando nosotros leemos solo ese versículo, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Es muy lindo, suena muy lindo, pero cuando lo estudiamos leyendo todo Jeremías 29 es diferente, porque les dice planten, edifiquen, o sea, mejor dicho, trabajen, y cuando trabajen, pues yo también tengo planes de bien para ustedes. Pero luego leemos todo el libro y decimos, uy, ellos están en juicio, uy, ellos están siendo castigados por Dios, y en medio de que son castigados por Dios, Dios les da esperanza. Entonces miren que cuando uno ve como que crece la intención del texto, uno se siente más enriquecido por la palabra de Dios. También determina qué decidió el autor contar y cómo lo cuenta. Por ejemplo, Génesis 1 y 2. ¿Por qué el autor en Génesis 1 contó el relato de una forma y por qué en Génesis 2 la contó de otra forma? ¿Qué quería lograr el autor? ¿Por qué en uno el hombre y la mujer surgen de algo y en otro el hombre y la mujer surgen de otra cosa? No estamos aquí negando la autoría de la Biblia, estamos simplemente observando el texto. El mismo texto nos lo muestra, y si nos lo muestra es porque algo quiere comunicar. Ahora, lo mismo